Un saludo tengan todos los estudiantes y profesores y padres que nos puedan acompañar. En el día de hoy nos encontramos en el segundo encuentro de química 10º grado. En la clase anterior trabajamos lo relacionado con la distribución electrónica de los átomos y el objetivo de esa clase era que ustedes pudieran recordar cómo interpretar dicha distribución electrónica. En la clase de hoy vamos a ver el estudio individual que dejamos de la clase anterior. En el ejercicio, en el inciso A, donde planteaba el grupo, nos referíamos al grupo 2A o grupo 2 del período 3. En el inciso B, el número atómico que debían haber colocado es Z igual 12, ya que la distribución electrónica que me representan, tenemos al neón que su número atómico es 10, sumando los dos electrones de la distribución tenemos un total de 12 electrones representados. Por lo tanto, este átomo presenta en el núcleo 12 protones, que se define de esta manera el número atómico como 12. Cantidad de electrones del tipo P son 6 electrones del tipo P, que son los electrones que se encuentran en el segundo nivel de energía, en los subniveles del tipo P, que tengan un total de 6 electrones. El número de oxidación más probable sería 2 más, estaríamos hablando de un elemento metálico. ¿Qué propiedades oxidantes o reductoras presentaría la sustancia simple que puede formar esta sustancia? Ya que es un metal, las propiedades que presentan serían propiedades reductoras. El G, que es cuando unimos, en el caso del átomo Q, que es un metal, con M, que ahí tienen la distribución electrónica, que nos referimos a un no metal. Aquí pueden ver también las cargas que pueden tener estos átomos. En el caso de Q, que presenta 2 más, en el caso de M, que sería 2 menos, la fórmula química que proponemos es QM, ya que estas cargas, cuando pasan como su índice, se simplifican. Y el enlace que estamos representando, o está representando esta sustancia, sería un enlace iónico. Seguramente buscaron en la tabla periódica, donde ustedes tenían en sus casas el libro de texto, que es el que vamos a utilizar de 10º grado. En este libro de texto, al inicio, aparece la tabla periódica y ustedes seguros que buscaron en el libro y pudieron observar que en la tabla periódica tenemos en el segundo grupo el magnesio con su número atómico 12 y en el grupo 16 o grupo 6A tenemos el oxígeno que su número atómico es 8. Es de vital importancia ya que ustedes tienen que dominar la estructura de la tabla periódica porque a partir de ella pueden entender cómo se encuentran localizados los elementos en la tabla periódica y la vamos a seguir utilizando en todo el estudio de la química, ya que es de vital importancia que ustedes tengan este dominio, como por ejemplo, también conocen de secundaria que los grupos A son los representados del grupo 1 al grupo 2A, del grupo 13 al grupo 18 o del grupo 3A al grupo 8A. Los grupos B son los representados del grupo 3 al 12, que son elementos metálicos, al igual que la mayoría de los elementos que están representados en los grupos A, pero no todos los elementos que están representados en los grupos A son metales, porque también tenemos elementos no metales que son los que aparecen de esta manera. Pueden observar que en la tabla periódica la mayoría de los elementos son metálicos. Esto no quiere decir que los no metales no tengan importancia, pues los no metales pueden relacionarse entre ellos y también entre los metales para formar diferentes tipos de sustancias. Y en el grupo 8A o grupo 18 tenemos representados los llamados gases nobles. Y como ustedes ven, los elementos que aparecen en la parte inferior de la tabla periódica son los elementos similares. Es importante que esto lo conozcan porque el estudio de la tabla periódica me da a mí también el entendimiento de las diferentes sustancias que ustedes deben dominar a partir del estudio del programa de 10º grado. ¿Cuáles son estas sustancias y qué información ustedes tienen que dominar? Es lo que nos proponemos en el tema de la clase de hoy. El tema de la clase de hoy, las sustancias, clasificación de acuerdo con su composición y propiedades, tipo de partículas y tipo de enlace. Aquí en la figura tienen diferentes muestras de sustancias donde aparece una sustancia que está constituida por azufre, otra por yodo, otra por nitrógeno y otra por cloro. Ustedes se preguntarán cuáles son las clasificaciones que deben dominar y qué tipo de clasificaciones ustedes deben tener en cuenta para clasificar, valga la redundancia, esta sustancia. La vamos a clasificar en cuanto a los criterios que ustedes ya deben conocer
y vamos a definir el enlace químico que presentan las mismas. ¿Cuáles son estos criterios de clasificación? Composición, tipo de partícula y propiedades. Las sustancias, en cuanto a su composición, se clasifican en simples y aquí tenemos presente las sustancias metálicas y los no metales. Y compuestas, que son todas aquellas sustancias que no corresponden con la simple. Quiere decir esto que las sustancias simples son aquellas que en su composición están constituidas por átomos de un mismo elemento químico. Y las sustancias compuestas son aquellas que en su composición están constituidas por átomos de dos o más de dos elementos químicos diferentes. Es importante que lo conozcan porque a partir que sabemos clasificar una sustancia en cuanto a la composición, los demás criterios de clasificación podemos interrelacionarlos, como es el caso del tipo de partícula. Y ustedes se preguntarán cuáles son esos tipos de partículas. Bueno, según el tipo de partícula, las clasificamos como atómicas, moleculares o iónicas. ¿Cuáles son estas sustancias que se clasifican como atómicas según el tipo de partícula? Pues son los metales, las moleculares, están los no metales, los óxidos, hidróxidos e hidruros no metálicos, y las iónicas serían los óxidos, hidróxidos e hidruros metálicos y sales. También hay otro tipo de sustancia que se clasifica según el tipo de partícula como atómicas, como es el caso de las excepciones, que ya ustedes lo deben conocer. En el caso del boro, carbono y silicio son sustancias simples no metálicas que según el tipo de partícula se clasifican como atómicas. Y en el caso del dióxido de silicio hablamos de un óxido no metálico que es una sustancia compuesta que según el tipo de partícula se clasifica como atómica. Estas sustancias de manera general y todas las sustancias químicas están unidas por enlaces químicos. ¿Cuáles son estos enlaces químicos? Que ya ustedes deben haberlos estudiado de clases anteriores y en grados anteriores. Pues los enlaces químicos, vamos a tener en cuenta la definición que plantea Carl Linus Pauling, que nos dice que existe un enlace químico entre dos átomos cuando las fuerzas que actúan entre ellos son de una intensidad tal que se forma un agregado con estabilidad suficiente para que pueda ser considerado por el químico como una especie independiente. Este enunciado fue planteado por un químico a finales de los años 20 que le fue otorgado el Premio Nobel de Química en el año 1954 y en el año 1962 se le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz por oponerse a las pruebas nucleares que se estaban realizando. Estos enlaces, ¿cuáles son? En el enlace químico tenemos enlace metálico, enlace covalente, covalente apolar, covalente polar, iónico. Aquí, como pueden ver, son los enlaces que ustedes tienen que dominar a la hora de definir el enlace de cada sustancia. Vamos entonces a colocar cada sustancia en dependencia del tipo de partícula y el enlace. Digamos, los enlaces metálicos están constituidos por sustancias atómicas. ¿Y cuáles son estas sustancias? Los metales, como pueden ver en el caso del sodio, potasio, magnesio, hierro, níquel y cobre. Enlace iónico presentan las sustancias que se clasifican según el tipo de partícula como iónicas, como son el caso de los óxidos metálicos, las sales binarias, los hidróxidos metálicos, las sales ternarias y los hidruros metálicos o hidruros salinos. Esto lo pueden encontrar en su libro de texto de 10º grado en la página 2. Es importante que utilicen el libro de 10º grado porque el libro les va a ayudar para poder ejercitar todos estos temas que estamos tratando en estas clases. Como pueden ver, este es el libro que deben utilizar para realizar cualquier ejercicio o analizar cualquier explicación que nosotros demos en clase. Vamos a ver entonces en cuanto a las sustancias que presentan enlaces covalentes. Vamos a analizar primero el enlace covalente apolar, que son aquellas sustancias que según el tipo de partícula se consideran como moleculares, como es el caso de las sustancias simples no metálicas. Aquí ponemos ejemplos como es el tetrafósforo, dioxígeno y dihidrógeno. También esto lo pueden encontrar en el libro de texto de 10º grado en la página 2.
seguimos con el enlace covalente, pero el polar, y podemos decir que el enlace covalente polar, tenemos sustancias que se clasifican según el tipo de partícula como moleculares, como es el caso de los óxidos no metálicos, los oxácidos o hidróxidos no metálicos y los hidruros volátiles o hidruros no metálicos. Y también dentro de esas sustancias que presentan enlace covalente polar, tenemos a una sustancia que según el tipo de partícula se clasifica como atómica, que es el caso del dióxido de silicio. Todos estos temas que le estamos tratando aquí, todos se encuentran en el libro de texto de química, por lo tanto, ustedes pueden ir resumiendo en sus cuadernos de trabajo lo antes expuesto. Vamos a un ejemplo. En el caso de nombrar y formular las sustancias simples que se clasifican según el tipo de partícula como atómicas. Tenemos acá la fórmula de la sustancia simple y quiero que observen que el símbolo del elemento sodio coincide con la escritura de la fórmula de la sustancia simple. Por lo tanto, el nombre también coincide. En el caso de las sustancias simples metálicas, el nombre del elemento coincide con el nombre de la fórmula de la sustancia al mismo tiempo. Y en el caso de las sustancias simples atómicas no metálicas, tenemos el caso del carbono, que el símbolo coincide con el símbolo del elemento químico y al mismo tiempo el nombre. Vamos entonces también a analizar para las sustancias simples no metálicas, pero que son moleculares, y hay que tener en cuenta los prefijos más usados. ¿Cuáles son estos prefijos? Di, que me expresa la información de la cantidad de átomos que hay presente en la molécula. Tri, 3 átomos en la molécula. Tetra, 4 átomos en la molécula. Octa, 8 átomos en la molécula. Y le proponemos varios ejemplos, como es en el caso del dioxígeno. A la hora de escribir el nombre, utilizamos el prefijo di delante del nombre del elemento oxígeno, ya que la molécula de dioxígeno está constituida por 2 átomos de oxígeno. Tetrafósforo, porque esta sustancia en su constitución presenta 4 átomos de fósforo. Octazufre, lo pueden ver, presenta 8 átomos de azufre, y dihidrógeno va a presentar 2 átomos de hidrógeno. Para nombrar sustancias compuestas, como es el caso de los óxidos no metálicos, tenemos que tener en cuenta que a la hora de escribir la fórmula, primero colocamos el símbolo del elemento no metálico y a continuación el símbolo de oxígeno. Veamos un ejemplo. En este caso, observen que primero aparece el símbolo del elemento carbono y a continuación el símbolo del elemento oxígeno. A la hora de nombrarlo, utilizamos un prefijo que sería monóxido de carbono, por lo tanto quedaría monóxido, la preposición de y el nombre del no metal. Este prefijo mono indica que la sustancia que estamos aquí representando contiene un solo átomo de oxígeno. Veamos otro ejemplo. Dióxido de carbono. En este caso, la sustancia dióxido de carbono, utilizamos el prefijo di que indica la cantidad de átomos de oxígeno que hay en la molécula. En el caso que estamos exponiendo, donde tenemos el elemento nitrógeno y el oxígeno, observen que aparece como subíndice del nitrógeno un 2 y como subíndice del oxígeno un 1 que no lo colocamos. Por lo tanto sería monóxido de dinitrógeno. En el caso de que en el no metal aparezca como subíndice un número, debemos especificarlo con un prefijo si es diferente de 1. Como por ejemplo, en esta sustancia, donde aparece 2 como subíndice y un 5 como subíndice en el oxígeno. Por lo tanto sería pentóxido de difósforo. Esto también lo pueden encontrar en el libro de texto de 10º grado que tienen para su estudio en el cuadro 1.2 de la página 4. Sigamos entonces con el estudio de los óxidos. En este caso vamos a analizar cómo nombrar y cómo formular los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos están constituidos por un metal y el oxígeno, donde en estos óxidos, a la hora de escribir el nombre, escribimos primero la palabra óxido, después la preposición de y el nombre del metal. Y a la hora de escribir la fórmula, analizaríamos a partir del nombre
de derecha a izquierda, colocando primeramente el símbolo del elemento metálico y a continuación el símbolo del elemento oxígeno. Veamos otro ejemplo. Sería óxido de magnesio, miren la fórmula. Recordar también los números de oxidaciones. En el caso de los óxidos que ustedes trabajan, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser 2 menos. Y en el caso del calcio y magnesio, su número de oxidación es 2 más. Por lo que cuando yo intercalo estos números se me simplifican y la fórmula me queda representada de esta manera. Hay elementos metálicos que pueden presentar más de un número de oxidación, como es el caso del hierro. Entonces, cuando voy a escribir el nombre de la sustancia, me quedaría óxido de hierro, teniendo en cuenta el número de oxidación del hierro, que es 2 más, sería óxido de hierro 2. Y en el caso del óxido, que el número de oxidación de hierro es 3 más, me quedaría óxido de hierro 3. Y colocamos otro ejemplo, que sería el óxido de zinc, y ahí tienen la fórmula. En los ejemplos del óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3, tenemos que tener presente que a la hora de escribir el nombre, hay que tener en cuenta el número de oxidación, y ese número de oxidación lo colocamos entre paréntesis con un número romano, que me identifica el número de oxidación que presenta ese metal. Esto podemos encontrarlo en el libro de texto de 10º grado, en el cuadro 1.3 de la página 5. Sigamos entonces con el estudio de las sustancias compuestas, y ahora vamos a hablar de las sales binarias. Las sales binarias están constituidas por un metal y un no metal, pero en el caso de las sales tenemos un anión y un catión. El anión que tenemos en este caso es el anión cloruro. Observen la terminación de ese anión, la terminación uro, y el catión sodio. También el anión, como ya ustedes conocen de clases anteriores, sus cargas son negativas y los cationes presentan cargas positivas. ¿Cómo nombraríamos a esta sustancia? Primero colocaríamos el nombre del anión con la terminación uro, seguido de la preposición de, y a continuación el nombre del metal. Si el metal tuviera más de un número de oxidación, también lo justificaríamos con un número romano entre paréntesis. Esto lo pueden buscar en el libro de texto de 10º grado, en el cuadro 1.4 de la página 5. Veamos otro ejemplo de sales, que son las sales ternarias. En el caso de las sales ternarias, ya tenemos que dominar los aniones poliatómicos, como es el ejemplo que traemos acá. Estamos hablando del anión nitrato, que su carga es -1, y del catión hierro 3 más, que tiene número de oxidación 3 más o carga 3 más. Cuando vamos a escribir el nombre, debemos escribir primero la palabra que coincide con el ion nitrato, la preposición de a continuación y el nombre del metal, justificando el número de oxidación, en este caso de hierro, entre paréntesis. Si fuéramos a escribir la fórmula, debemos analizar el nombre de la sustancia, siempre analizando la derecha e izquierda, teniendo que primero colocamos el símbolo del elemento metálico, que sería el hierro, y como estamos hablando del catión hierro 3 más, seguido colocaríamos el anión nitrato entre paréntesis con un subíndice 3 que indica que el número de oxidación de hierro sería 3. También lo pueden encontrar en su libro de texto de 10º grado, en el cuadro 1.5, en la página 6. Estas sustancias, las sales y los óxidos metálicos, cuando lo analizamos en cuanto a tipo de partículas que las constituyen, recuerden que el tipo de partículas son iónicas y el enlace que presentan es un enlace iónico. En cuanto a los óxidos no metálicos, según el tipo de partícula, son moleculares y el enlace químico que presenta es un enlace covalente polar. Sigamos entonces con el estudio de algunas sustancias, como es en el caso de los hidróxidos metálicos. En los hidróxidos metálicos tienen como característica que aparece el ion hidróxido. Observen que la carga del ion hidróxido es 1 menos, y a la hora de escribir el nombre o la fórmula tenemos un ejemplo acá. Primero colocamos el símbolo del elemento metálico y a continuación el ion hidróxido. Y para escribir el nombre sería la palabra hidróxido, la preposición de, y a continuación el nombre del metal. Veamos otro ejemplo. Hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio. Observen que el ion hidróxido en el calcio está entre paréntesis con su índice de 2 porque el calcio tiene número de oxidación 2 más. Y en el caso del hidróxido de aluminio aparece un 3 como su índice del ion hidróxido,
ya que el número de oxidación o la carga del aluminio es 3+. Pero también pueden haber metales que presentan más un número de oxidación, como es en el caso del hidróxido de hierro. Tengo que tener una manera de diferenciar uno del otro, pues observen que en el caso de la primera fórmula que planteamos, aparece un 2 como subíndice en el ion hidróxido y en la segunda aparece un 3 como subíndice. En este caso hablaríamos del catión hierro 2+, por lo tanto el nombre sería hidróxido de hierro 2, y en el segundo hablaríamos del catión hierro 3+, y el nombre me quedaría hidróxido de hierro 3. Esta información podemos encontrarla en el libro de texto de 10º grado, en el cuadro 1.6, en la página 6 de su libro de texto. Recordad que estas sustancias se clasifican según el tipo de partícula como sustancias iónicas y el enlace químico que presentan es un enlace iónico. Sigamos con el estudio de otros compuestos que son los hidróxidos no metálicos u oxácidos, que también ustedes lo conocen desde secundaria. En el caso de los hidróxidos no metálicos hay que tener presente que para nombrarlos se nombra con la palabra ácido y el nombre del anión poliatómico, cambiando la terminación ato por ico e ito por oso. Esto lo pueden también encontrar y resumir en su cuaderno de trabajo en el libro de texto de 10º grado, en el cuadro 1.7 de la página 7 de su libro de texto. Veamos un ejemplo, es decir, de cómo debo tener en cuenta esta regla para poder nombrar los oxácidos. Y le proponemos el siguiente ejemplo. Esta fórmula, aquí tenemos presente el anión sulfito y para nombrarlo debemos cambiar la terminación ito por oso. Por lo tanto, a la hora de escribir el nombre, primero escribo la palabra ácido y el nombre del anión con el cambio de la terminación ito por oso. Por lo tanto, sería ácido sulfuroso. A la hora de escribir la fórmula de estos compuestos, primeramente escribimos el símbolo del elemento hidrógeno y a continuación la fórmula del anión poliatómico, teniendo en cuenta que si el anión poliatómico tiene una carga diferente de 1, ese valor se coloca como subíndice del hidrógeno. Veamos otro ejemplo. En el caso de este ejemplo, aparece el anión sulfato. Observen que aquí la terminación de este anión es ato, por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de la terminación ato por ico a la hora de nombrarlo. Primeramente colocando la palabra ácido, después el nombre del anión con la terminación ico y sería ácido sulfúrico el nombre. En el caso de escribir la fórmula de este compuesto sería igual que la anterior. Primeramente colocamos el símbolo del elemento hidrógeno y a continuación la fórmula del anión poliatómico con el 2 como subíndice del hidrógeno, que es la carga de ese anión poliatómico. En estos casos el hidrógeno tiene carga 1+, que no se coloca como subíndice del anión poliatómico. Otro ejemplo de sustancias son los hidruros metálicos y es de gran importancia que ustedes presten atención, ya que estas sustancias no aparecen resumidas en su libro de texto en cuanto a las reglas de nomenclatura y notación química. Por lo tanto, es importante que ustedes copien todos en su cuaderno de trabajo lo que vamos a analizar y así de esta manera les puede servir para su estudio. Veamos un ejemplo. La fórmula que nos proponemos, tenemos presente el anión hidrógeno y el catión potasio. Observen que los hidruros metálicos en su constitución está presente un metal y el hidrógeno. En este tipo de compuestos es donde único el hidrógeno presenta el número de oxidación 1-. Y a la hora de nombrarlo, ¿cómo lo nombraríamos? Pues utilizamos la palabra hidruro, a continuación la preposición de y después el nombre del elemento metálico. En caso de que el elemento metálico tuviera más de un número de oxidación, tendríamos que justificar este número de oxidación con un número romano entre paréntesis. Veamos otro ejemplo. Como ven, aquí tenemos el anión hidrógeno y el catión calcio 2+. Por lo tanto, el nombre quedaría hidruro de calcio. A la hora de escribir la fórmula es muy sencillo. Teniendo el nombre, analizando de derecha a izquierda, comenzamos primeramente colocando el símbolo del elemento metálico
y a continuación el símbolo del elemento hidrógeno. Y si el metal presenta un número de oxidación diferente de 1, se coloca como su índice del hidrógeno, porque en estos casos el hidrógeno, recuerden que su número de oxidación es 1 menos. Este tipo de sustancias presentan un enlace iónico y según el tipo de partícula son partículas, es decir, son sustancias iónicas. Es de vital importancia el estudio porque más adelante lo analizaremos cuando demos algo con respecto a las reacciones químicas. Otros hidruros que ustedes también deben dominar son los hidruros no metálicos o hidruros volátiles. Estos hidruros, en su constitución, está presente el hidrógeno y un no metal. Como pueden ver, la fórmula que nos proponemos, en este caso, el hidrógeno, siempre su carga va a ser 1 más. Y como ven, el anión azufre, su carga es 2 menos. Tener en cuenta que a la hora de escribir el nombre, utilizaríamos la misma terminación que utilizamos en las sales binarias. La terminación uro sería sulfuro, la preposición de y la palabra hidrógeno. Por lo tanto, el nombre me quedaría sulfuro de hidrógeno. Estas sustancias, conocidas como hidruros no metálicos o hidruros volátiles, según el tipo de partícula, se clasifican como sustancias moleculares y el enlace químico que presentan es un enlace covalente polar. Por lo tanto, aquí se lo resumo y vamos a dar un tiempo para que ustedes copien esta información en sus cuadernos de trabajo. Para que también tengan en sus cuadernos de trabajo, vamos a recordar, es decir, vamos a la diapositiva anterior para que puedan copiar en cuanto a los hidruros metálicos y puedan resumirlos y puedan estudiarlos de manera independiente. Y estos hidruros que estamos hablando es lo que vimos anteriores, que son los hidruros metálicos. Le daremos un tiempo y de esta manera lo pueden copiar en sus cuadernos de trabajo. Recordar y tener en cuenta que los hidruros no metálicos son muy solubles en agua. Por lo tanto, al disolverse en agua, forman los llamados hidrácidos. Los hidrácidos no son sustancias puras, son disoluciones de los hidruros no metálicos en agua. Se nombran con la palabra ácido y el nombre del anión del no metal, cambiando la terminación uro por hídrico. Esto lo pueden encontrar en el libro de texto 10º grado, en el cuadro 1.8 de la página 7. Vamos a ver un ejemplo. La
fórmula que nos proponemos y observen que en el caso de estas sustancias, entre paréntesis aparece la fase acuosa, porque estamos haciendo ver que estamos en presencia de una disolución. Por lo tanto, a la hora de analizar estas sustancias, no debemos ni clasificarlas en cuanto al tipo de partícula, ni definir el enlace químico, ya que estos son para sustancias puras. En el caso de esta sustancia, tenemos que tener en cuenta que está presente el anión fluoruro, fíjense que la carga es 1 menos, y a la hora de escribir el nombre, tengo que tener en cuenta el cambio de la terminación uro por hídrico, y el nombre, para escribirlo, primeramente escribo la palabra ácido, y a continuación el nombre del anión, cambiando la terminación uro por hídrico. Por lo tanto, el nombre de esta sustancia sería ácido fluorhídrico. En el caso de escribir la fórmula de estas sustancias, nosotros debemos analizar el nombre de derecha a izquierda, teniendo en cuenta que los ácidos, el ácido fluorhídrico, como es el ejemplo que tenemos aquí, primeramente colocamos el símbolo del elemento hidrógeno y a continuación el símbolo del elemento no metálico. Y entre paréntesis, dejando claro que se encuentra en estado acuoso porque nos referimos a una disolución. Después de haber analizado todas estas sustancias en cuanto a sus clasificaciones de composición, tipo de partículas y propiedades, pasaremos entonces al primer ejercicio de la clase que nos proponemos, donde tenemos acá un recuadro que plantea completa la tabla siguiente, donde en las columnas tenemos fórmulas, nombre, clasificarlo según su composición, tipo de partícula y el enlace que presenta. Daremos un tiempo para que ustedes copien la tabla en sus cuadernos de trabajo y después analizaremos las respuestas como debieron haber quedado. Veremos cómo quedan las respuestas y el completamiento de la tabla. Como ven, la primera fórmula es sodio y el nombre que le corresponde. La composición se clasifican según su composición en sustancias simples, según el tipo de partícula atómica y el enlace que presenta en metal. Me dan el nombre, por lo tanto debo completarlo con la fórmula. Estamos hablando de una sal binaria. Primero colocamos el símbolo del elemento metálico y a continuación el símbolo del elemento no metálico. Esta sería la fórmula. Es una sustancia compuesta, según el tipo de partícula se clasifica como iónica y el enlace químico que presenta es iónico. Octazufre. Aquí tenemos una sustancia simple donde su fórmula es S8, tipo de partícula molecular y el enlace químico que presenta es un enlace covalente apolar. En el último ejemplo nos dan la fórmula de un óxido no metálico y sería el nombre trióxido de azufre, una sustancia compuesta
según el tipo de partícula en sustancia molecular, y el enlace que presenta es covalente polar. Como pueden ver, a partir de esta tabla hemos hecho un ejercicio donde podemos ver las diferentes formas de clasificar las sustancias en cuanto a su composición, tipo de partícula, nombrarlas o formularlas y además definir el enlace químico. Ahora nos proponemos el segundo ejercicio de la clase, que plantea: el nitrato de sodio y el sulfato de potasio son utilizados en la agricultura como fertilizantes. Inciso A: escriba la fórmula química de cada sustancia, diga el enlace químico que presentan. E inciso B: escriba la fórmula de los oxácidos que presentan los aniones de estas sustancias. Nómbrelo. Le daremos un tiempo para que puedan copiar en sus cuadernos de trabajo. Analizaremos cómo queda la respuesta. En el caso A nos referimos al nitrato de sodio y la fórmula sería NaNO3. En el caso del sulfato de potasio, aquí pueden observar la fórmula. Observen que el potasio presenta como su índice un 2, que es la carga del anión sulfato, y el enlace químico es un enlace iónico. Los aniones son nitrato y sulfato. Por lo tanto, los ácidos, en el caso del primero, sería el ácido nítrico, y en el caso del segundo, sería el ácido sulfúrico. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en la clase de hoy, vamos a tener como resumen de la clase, y es importante que ustedes lo tengan en su libreta, ya que les va a servir para el estudio, que las sustancias que presentan enlaces metálicos son los metales, y las sustancias que presentan enlace covalente apolar son aquellas sustancias simples no metálicas, y las que presentan enlace covalente polar son las sustancias compuestas por más de un elemento no metálico. Y el enlace iónico son aquellas sustancias compuestas por catión y un anión, dígase, un metal y un no metal. Después de haber analizado todo en esta clase y haber resumido algo tan importante, nos proponemos el siguiente estudio independiente. Y van a realizar el ejercicio 1.3 del libro de texto de Química de 10º grado. Para ello se pueden apoyar en los recuadros que aparecen en la página 2 del libro de texto. Daremos un tiempo para que puedan copiar la información. Con esto terminamos el encuentro de hoy y, como siempre, diciéndoles
que mantengan una higiene personal adecuada, mantengan un buen distanciamiento en la casa y en la escuela y usen el nasobuco correctamente para no infectarnos con esta pandemia que tanto nos ha traído en dificultad. Hasta la próxima clase.